bien, quiero compartirles hoy una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón y quiero que, así como Dios ministró mi vida, ministre la de usted en este discipulado y en esta junta de pastores. Y quiero que vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Y hoy les tengo un tema que le he titulado El poder del reino de Dios. Diga, el poder del reino de Dios. O también puede usted escribir o en sus apuntes poner el poderío del reino de Dios. Y hoy no solamente le voy a enseñar sobre el poder del reino de Dios, sino las características, el significado de este poder, el propósito de este poder, porque el reino de Dios tiene un principio y el reino de Dios tiene un porqué para nosotros. Este reino fue instaurado por Jesucristo y nosotros somos parte de este reino celestial. Somos personas que vivimos en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Vivimos en la tierra, pero tenemos las leyes celestiales. Y por encima de las leyes de la tierra y por encima de toda ley gubernamental y por encima de toda ley social está la ley de Jehová, la ley del reino de los cielos. Y nosotros tenemos que entender y comprender que somos personas espirituales. Los cristianos vivimos en una atmósfera espiritual todo el tiempo. Yo escucho a veces cristianos que dicen, es que no espiritualices todo lo quieres espiritualizar. ¿Cómo no voy a espiritualizar si vivimos en lo espiritual? Somos espirituales, vivimos en lo sobrenatural. Aquel cristiano que minimiza el reino de Dios, aquel siervo o ministro que minimiza las cosas espirituales, es que no se está rigiendo por lo espiritual, sino que lo carnal está adentrado en su vida. Como Pablo le dijo a los Gálatas insensatos, comenzaron por el espíritu y terminan por la carne. Y les decía esto porque ellos habían entendido la gracia, habían entendido la palabra, habían entendido el evangelio desde lo espiritual, pero luego empezaron a discutir que si los cristianos tenían que circuncidarse, que si los cristianos que aún habían creído en Cristo tenían que cumplir con la ley de Moisés, que si los cristianos aún siendo ya cristianos en la gracia tenían que volver a los rituales judíos. Entonces Pablo les dice, ¿por qué empezaron en el espíritu y ahora están en la carne? Se quieren circuncidar. Circúdense el corazón, les dice. Amén. Amén. Entonces somos gente espiritual. Y hoy vemos en gran parte del cristianismo a pastores, a ministros y a cristianos minimizando las cosas espirituales. Y a los que nos vivimos o nos comportamos o caminamos en espiritual, nos tachan de ser muy exagerados o hasta fanáticos. Es que solamente el que vive en el reino y en lo sobrenatural entiende las cosas sobrenaturales. Amén. Y no es nada del otro mundo y no es cuestión tampoco de fanatismo, aunque aclaro, existe el fanatismo espiritual, pero no es nada del otro mundo vivir, profundizar en la presencia maravillosa de Dios. Si hay algo que Dios nos enseña en su palabra, es que profundicemos en su presencia y en su palabra. A los discípulos que intentaron pescar toda la noche les dijo, boga mar adentro, profundiza. A los que han perdido en un pecado, en una tentación, a los que han fracasado, lo primero que Dios les dice es, vuelve a la cámara secreta. Lo que nos caracteriza a los genuinos cristianos y siervos de Dios, a los que estamos en éxitos, a los que estamos en avances y en crecimiento, a los que tenemos autoridad, a los que vemos milagros y gloria, a los que vemos proezas y maravillas, lo que los caracteriza es que estamos en la presencia de Dios y profundizamos en ella. Amén. Si tú sientes que las cosas no están funcionando, si no sientes ese fuego, si sientes que tu matrimonio, tu ministerio, tu vida misma no está en una función, es porque has descuidado la profundidad de estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Ahora, estar en la presencia de Dios no significa solamente quebrantarse, llorar, aparentar, que hablas lenguas, que haces, no, significa cambio, transformación, restauración, significa que hay fruto, significa que algo diferente se mueve en ti. De nada sirve hincarse, orar, llorar y te levantas igual. Toda experiencia con el Espíritu Santo debe traer resultados en la vida práctica.
Toda experiencia con el Espíritu Santo debe traer transformación, gloria y poder. Toda experiencia con el Espíritu Santo debe traer algo diferente a tu vida. Si no, todo lo demás es emocionalismo. Y miren lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 21. Dice así: preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. 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 Una vez más, Lucas 17, 20, 21 dice: preguntando por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Quiero que entienda hoy, a manera de introducción, comienzo con esto, que el reino de Dios es un gobierno real, es un gobierno espiritual y es real. Y aunque es un gobierno invisible, hablando de lo espiritual, es un gobierno que tiene resultados poderosos. Dime tú, ¿quién puede tomar al más vil pecador? Dime tú, ¿quién puede tomar al más vil asesino, violador, corrupto? Dime tú, ¿quién puede tomar a una mujer fracasada, divorciada, despechada? Dime tú, ¿quién puede tomar a un niño de la calle, a un drogadicto, a un borracho, a un adicto? Dime tú, ¿quién puede tomar a un matrimonio totalmente deshecho, tomar su corazón destruido, tomar su espíritu abatido, tomar su alma llena de pecado y convertirlo en alguien con propósito, en alguien con una vida nueva? Dime tú, ¿quién puede tomar a una persona que estaba totalmente destruida y convertirla en un instrumento poderoso de Dios para cambiar, transformar y trastornar el mundo que le rodea? Esto solo lo puede hacer el reino de los cielos, el gobierno real de Jesucristo. Amén. Pero quiero que entienda que el reino de Dios es un gobierno real, porque Cristo no solamente se debe instaurar como Salvador, no solamente se debe instaurar como nuestro amigo, como nuestro Dios, sino como nuestro gobernador y rey. Hay cristianos que entregan su corazón a Cristo, pero no entregan su voluntad a Cristo. Y ese es el problema, el por qué batallan y el por qué empiezan a cuestionar el llamado, por qué empiezan a cuestionar al pastor, por qué empiezan a cuestionar a la iglesia y por qué empiezan a cuestionar a la Biblia. Es porque ellos se entregaron su corazón, pero Cristo no está gobernando su voluntad. Usted se entregó a Cristo, usted está viviendo bajo el gobierno de Jesús. Él debe instaurar todo su reino. Él debe ser quien gobierne en su totalidad sus decisiones, sus pensamientos, sus planes y todo lo que usted tiene. Todo lo que es ya no es de usted. Tiene que preguntarle a Dios: ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿A dónde quieres que esté? ¿Qué quieres que haga? Y si Él dice: déjalo todo hoy y sígueme, usted, si ama a Jesús y si realmente Jesús lo gobierna, usted va a seguir a Jesús. Amén. Abraham le dijo: deja tu tierra y tu parentela y sígueme, y dejó todo y lo siguió. Pero si tú empiezas a poner límites, a excusas, es que mis hijos, es que mis padres, es que mi trabajo, es que mi economía, no has entendido que te metiste a un reino donde Dios dice: o te gobierno o no te gobierno. No puedes ser dualista, no puedes tener un pie dentro del reino y un pie dentro de tu reino, de tus planes. O eres o no eres. Dios respeta los ministerios de medio tiempo. Aquí hay ministerios de medio tiempo y hasta ministerios de horas, porque vienen y sirven horas y tienen que irse y retirarse. Dios no tiene problema, porque la sinceridad, Dios no tiene problema con la sinceridad. Dios: yo tengo un trabajo, tengo un patrimonio, sé que te voy a servir, estas horas te las dedico a ti para servirte. Perfecto, tu sinceridad, conmigo no hay problema. Pero cuando usted dice: yo siento un llamado, Dios me dijo que le dijera, y Dios nos dice a nosotros también: sí, yo le dije y yo también te digo a ti, tiene un llamado de tiempo completo. Pero luego usted con ese llamado de tiempo completo empieza a poner peros y excusas. Pero pastor, es que me acordé que dejé la olla prendida en la casa y yo creo ya se quemó.
Pero pastor, es que me acordé que mi esposo se va a enojar si yo estoy aquí todo el día. Pero pastor, es que me acordé que tengo cosas que pagar allá afuera. Usted no entendió nada del reino. Pablo en su momento, incluso en algún momento de la crisis ministerial, hizo carpas y vendió carpas. Trabajó. Pero Pablo tenía en cuenta esto es temporal. Dios quiere que hoy trabaje, a través de este trabajo me voy a mantener económicamente, voy a ganar más gente para Cristo, voy a discipular, perfecto, voy a instaurar el reino de Dios, aún trabajando, gloria a Dios, pero esto es temporal. Mi vida está entregada plenamente a lo que Dios me diga. Ve, voy. No tienes dinero, camino. No hay que comer, me aguanto y ayuno. Me van a apedrear, me sacudo, me sobo las pedradas y continúo. He entendido que el Rey de Reyes habita en mi vida. El Rey del universo gobierna mi corazón. No hay excusa, no hay para dónde hacerse. Estoy tan enamorado de Él que lo que Él diga es sí. Es un gobierno real. No se refiere a un lugar, sino a la certeza de que Él es el Rey Supremo. El reino de Dios está en la persona de Cristo. Donde está Cristo, está el reino de Dios. Amén. El reino de Dios son las leyes divinas. Por eso la gente nos dice a nosotros, es que ¿por qué tú no pecas? Es que ¿por qué tú no haces lo que nosotros hacemos? Porque mis leyes no son las tuyas, yo me muevo en las leyes divinas. Es que ¿por qué lo perdonaste? Mira lo que te hizo. Yo que tú le hubiera hecho lo mismo. Porque yo vivo en la ley de Jehová que dice que perdone aún el que me ha hecho el peor daño de esta vida. Porque Él me perdonó a mí. Amén. El reino de Dios es su voluntad perfecta. Nunca se va a equivocar. Su voluntad no tiene margen de error. Nosotros somos los desesperados. Nosotros somos los que cambiamos esa voluntad. Nosotros somos los que negociamos con esa voluntad. Pero el reino de Dios tiene una voluntad perfecta. El reino de Dios también es su soberanía en acción. Dios es soberano. Él dice sí es sí, Él dice no es no. Dice la Biblia, ¿quién te ha enseñado a ti? Nadie. ¿A quién le pides parecer? A nadie. Lo que tú decides es correcto. Y aunque vaya en contra de toda lógica, tú nunca te equivocas. Amén. El reino de Dios también es su palabra viva, donde se predica su palabra con el Espíritu Santo y una palabra real, genuina. Ahí se instaura el reino de los cielos. Amén. Su reino también es la presencia del Espíritu Santo ejecutando el poder del Padre. Ahí está el reino de Dios. El pueblo judío, escuche lo que le voy a decir, quería a un Mesías que gobernara y derrocara al imperio romano, que les quitara la opresión del emperador, que ejerciera una autoridad diferente sobre los israelitas, y pensaban que Jesucristo vendría con armas, con armamento, porque venía del linaje de David. Pero Jesús venía con un plan diferente. Él no venía a derrocar imperios, Él venía a derrocar corazones pecadores. Amén. Y claro que en el reino milenial va a destruir todo imperio y todo gobierno de la tierra corrupto. Pero Él primero venía a conquistar corazones. Amén. Entonces, entendiendo esto, quiero enseñarle hoy de este tema del poder del reino de los cielos. Quiero enseñarle hoy el significado primero. Diga conmigo, número uno. El significado del poder del reino de Dios. El poder del reino de Dios. Diga el significado del poder del reino de Dios. Lo primero que le voy a enseñar en este primer punto es que el reino de Dios en el griego se dice basileía. Reino de Dios en el griego es basileía. Se lo deletreo: B de bueno, A, S de sol, I, L, E, I, A. B-A-S-I-L-E-I-A. Basileía. ¿Sabe qué significa basileía? Reino de Dios. ¿Sabe qué significa? Significa, del griego se traduce así: el que tiene el poder, la soberanía y el dominio. El que tiene el poder, la soberanía y el dominio. ¿Y quién tiene el poder, la soberanía y el dominio? Dios. Dios, Jesucristo.
¿Quién lo tiene? También Basileías se traduce así: el que reina con poder. Jesús es el Rey soberano que reina con poder. Él tiene bajo control todos los territorios de la tierra. Y aun cuando los gobiernos se levanten y se quieran sublevar, y aun cuando los gobiernos quieran detener el evangelio y se corrompan, Él sigue teniendo el dominio. Lo único que está pasando cuando los gobiernos se corrompen y persiguen a la iglesia, lo único que está pasando es una voluntad permisiva de Jesús. Cuando Dios permite que se levante persecución, cuando Dios permite que los gobiernos se corrompan, lo único que Jesús está permitiendo es que su iglesia, a través de esta persecución, se avive, se levante con más poder y gloria, y la iglesia recuerde que no fuimos llamados a ser derrotados, sino a ser más que victoriosos y vencedores. Amén. Dios permite que los gobiernos de la tierra se levanten y se corrompan, pero lo único que está haciendo Dios es demostrar que Él tiene dominio sobre todo, porque a Él nada se le escapa y Él sigue teniendo a Él le sigue perteneciendo todo lo que está en esta tierra. Amén. Todo está profetizado, nada milimétricamente se le ha escapado a Dios. Es que Dios se ha olvidado de esta tierra, es que mira a los corruptos, es que mira a este mundo. Incluso leemos salmos donde los salmistas, orando preocupados, decían: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitirás que los corruptos gobiernen? ¿Hasta cuándo permitirás que persigan a tu pueblo? ¿Hasta cuándo permitirás que los poderosos sigan matando a los inocentes? Y Dios les contesta y les dice: yo estoy sentado en mi trono, sigo dominando con autoridad, me levantaré un día y le daré a cada quien según lo que merezca. Amén. Tú no te preocupes, te persiguieron, en lo que vas huyendo predica, te encarcelaron, en la cárcel pone el reino y levanta una iglesia. En el desierto predícale también allá a las plantas, a los cactus, que yo levantaré una iglesia de donde sea. Les platicaba de aquel pastor que en Chihuahua le dijeron después de graduarse: la única iglesia que hay para que vayas a pastorear es una en un pueblito desértico que solamente tiene 1000 habitantes y no hay más futuro allí. ¿La tomas o la dejas? Y él dijo: bueno, la tomo. Y cuando llegó había 3 hermanos: el diácono, el tesorero y el problemático. Y llegó y dijo: hermanos, vamos a orar y ayunar durante 40 días. ¿Cómo que este pastor? Sí, pues como viene de la escuela bíblica, viene nuevo, pues quiere ya ponernos a ayunar y a cambiar las cosas. Y ahora ayunó y oró 40 días, y terminando los 40 días dijo: ahora vamos a hacer una campaña evangelística. Y uno de ellos le dijo: pastor, nadie viene a la iglesia y nadie viene a las campañas. Y él le dijo: yo no le estoy preguntando quién viene, le estoy diciendo que vamos a una campaña. Usted va a ser el de la oración, usted va a ser el de la publicidad y usted va a ser el que va a salir a invitar a la gente. Y puso a los 3 a trabajar y contrató unas bocinas enormes, un sonido especial. Puso más de 200 sillas en su campaña afuera de la iglesia y empezó a predicar. 7 días le dijo Dios: vas a predicar. Y empezó a predicar los 7 días. Y durante los primeros días no sucedía nada. Primer día nadie se paró y él predicó un sermón como si estuviera predicando en un estadio lleno con gente. Segundo día no pasó nada tampoco, no vino nadie. Los 3 se volteaban a ver y le hacían al pastor: ven, no viene nadie. Y él predicaba otro sermón como si estuviera en otro estadio lleno con gente. Y él decía: venga, todos los que van a aceptar a Cristo, venga, pasen al altar, gloria a Dios por su vida, qué bueno que está pasando. Y los hermanos volteaban y decían: ¿a quién le habla? Al tercer día Dios le habló en la mañana en su devocional, le dijo: vas a poner macetas, todas las macetas, consigue todas las plantas, todas las macetas que tienes y ponlas en las sillas. Y le dijo a los 3 hermanos: tráigase todas las macetas que consiga, macetas con plantas, rosales, lo que consiga, para que usted tráigalas. Y consiguieron más de 100 macetas, las pusieron en más de 100 sillas. Y él empezó a predicar y los 3 hermanos decían: pobre pastor, ya se volvió loco. Tal vez se siente tan agüitado, tan mal, porque no viene gente, que ha de haber dicho: déjame, los pongo plantas. Y los vecinos empezaron a asomarse y decían: mira, el pastor yo creo está regalando plantas, y yo creo que el que vaya se lleva la maceta de regalo. Y empezó a salir una familia y dijo: vamos por una maceta, yo creo que la están regalando. Y pues salió la primera familia y llegó y le hizo así, le hizo la señal que se podía sentar en una silla, y el pastor desde el micrófono dijo: sí, pásale, siéntese, quite la maceta y siéntese.
Y la persona quitaba la maceta y sentaba, y otra familia vio y dijo, mira, fue una familia, vamos nosotros. Y todo el pueblo empezó a salir hasta que se llenó la campaña quitando las macetas. Amén. Cerró la campaña con las sillas, no le fueron suficientes. Hubo gente salvada, hubo milagros, hubo sanidades, hubo prodigios. De algo tan loco que Dios le dijo, sucedió un milagro extraordinario. Pero pasaron después 2 o 3 semanas y vino un hombre, un gringo, alto, de ojo verde, de 2 metros, rubio, ya anciano. Y llegó y tocó a la puerta de la iglesia y salió el pastor y dijo, disculpar, es que yo escuché hace días una campaña de un hombre que estaba predicando tremendamente. Dijo, sí, soy yo, ¿qué se le ofrece? Dijo, es que yo escuché a los 7 días lo que se predicó aquí. Déjame lo explico, ¿me permite pasar? Dijo, pásele, siéntese. Dijo, mire, empiezo desde el comienzo, dijo. Yo desde muy joven trabajé en ferrocarriles en Estados Unidos. Toda mi vida trabajé ahí. Me casé, luego enviudé, mis hijos ya están casados, ya hicieron su vida, estoy solo. Y a mí me gustó México, Chihuahua, y dije, yo me voy a jubilar en Chihuahua. Y hace unos días, unos meses atrás, me diagnosticaron un cáncer en la garganta. Y escuchando usted predicar, una de esas noches usted dijo, ponga su mano donde está la enfermedad, que Dios lo va a sanar ahí donde está. Y yo puse mi mano en la bola, yo tengo una bola aquí. Y oré, Padre, yo creo en ti, Jesús, lo que ese predicador dice, yo lo creo. Y toda esa noche me la pasé vomitando pedazos de sangre, pedazos de carne con sangre. Al otro día fui al doctor y el doctor me dijo, ¿quién lo operó? Que usted tiene la mejor cirugía que alguien pueda hacer para quitar un tumor. Me hicieron estudios de patología y se dieron cuenta que todas mis células están sanas y no hay cáncer. Entonces yo le dije a Dios en estos días, ¿cómo le hago para pagar este milagro? Y me dijo Dios, toma de todo tu sueldo que recibiste desde que tenías 18 años y ve diezmale a ese hombre, porque ese hombre Dios lo usé para que tú fueras sanado. Le traigo mis diezmos desde que yo tenía 18 años, desde mi primer cheque en ferrocarriles hasta mi último cheque de este mes. Aquí están los diezmos, porque ¿cómo le puedo pagar yo a Dios este milagro tan grande? Amén. Amén. Aleluya. Y ese hombre se convirtió en el líder de evangelismo y de testimonio de su iglesia. Amén. Así es el reino de Dios. Amén. Dios te va a mandar a hacer cosas tan locas. El diablo te va a venir a decir, a susurrar al oído, estás mal, estás loco. ¿Cómo vas a poner macetas? Pues ¿qué Dios tienes? ¿Qué Dios te manda a poner macetas en una campaña? ¿Qué Dios te manda a rentar un equipo grande y que para que nadie venga los primeros días? El Dios que hace locuras. Amén. Amén. Así El reino es. de los cielos es de locos, ¿no dice la Biblia? Amén. Así que donde está Jesús está el reino. El reino de Dios es la esfera de su gobierno. Miren lo que dice el Salmo, por favor. Salmo 22, versículos 27 y 28. Salmo 22, versículos 27 y 28. Miren lo que dice, el reino de Dios es la esfera de su gobierno. Salmo 22, versículos 27 y 28. Y cuando lo encuentre, por favor, diga fuerte amén. Salmo 22, versículos 27 y 28. Dice así. Salmo 22, versículos 27 al 28 dice así. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque, escuche, porque de Jehová es el reino. Porque de Jehová es el reino. Diga después de mí, porque de Jehová es el reino. Y Él regirá a las naciones. ¿Qué hará Él? Nada se le escapa. Él tiene dominio sobre todo. No importa cuánto se corrompan, cuánto nos persigan. No importa cuánto mal hagan los reinos de esta tierra. Él reinará y todos se humillarán y todos reconocerán que Él es Dios por encima de todos. Amén. Su reino será reconocido porque su reino es un gobierno soberano, poderoso y sobrenatural.
Y lo importante y lo interesante de esto es que Dios nos ha cedido a nosotros a través de Cristo y del Espíritu Santo ese poder. A ningún reino de la tierra, escucha lo que le digo, a ningún reino de la tierra, a ningún principado, a ningún gobierno, nadie se le ha dado el poder, la autoridad, la unción del Espíritu Santo, más que aquel que le dijo a Jesús: yo te acepto y yo te sirvo. Amén. Dios no le otorga esa autoridad a un gobierno terrenal. Dios no le otorga esa autoridad a los ángeles. Dios no le otorga esa autoridad a los principados y dominios. Dios le otorga esa autoridad por medio del Espíritu Santo a aquel que se entrega, se santifica, le cree y vive para el reino de Dios. Amén. Por eso usted puede tomar en su iglesia, en su casa de rescate, al peor drogadicto, al peor vecino, a la peor mujer de esta vida, a la más destruida, al más fracasado, al empresario más destruido, a la ama de casa más golpeada, al gobernador más corrupto, y lo toma, le enseña sobre el amor de Cristo, le enseña sobre el perdón, le enseña sobre el arrepentimiento, le enseña sobre el reino de los cielos, y esa persona es tan diferente. Dios toma lo vil y menospreciado, lo hace nuevo, porque Cristo no recicla, Él lo hace todo nuevo, y así haciéndolo nuevo, lo hace predicador, le da testimonio, hace maravillas con esa persona, y la gente que no entiende nada del reino de Dios voltea y dice: pues ¿qué les dan allí con los evangélicos, con los protestantes, con esos cristianos locos, con los aleluyas? ¿Qué les dan? Que cada persona que entra allí se vuelve diferente. Amén. Es que usted predicando la palabra de Dios tiene más poder que 1,000,000 de misiles que se manden a una nación. Es que usted predicando la palabra de Dios tiene más poder que un ejército de esta tierra. Es que usted predicando la palabra de Dios tiene más poder que el reino de las tinieblas. Predique la palabra de Dios. Anuncie el evangelio de Jesús. Cada segundo, cada minuto, cada hora, día, mes, semana, mes y año de su vida, predique. Si hay una de las cosas que Dios me ha preguntado cuando he estado en la intimidad: ¿qué quieres que haga por ti, Josué? Y una de esas ocasiones le dije: yo quiero que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año de mi vida, yo hable de tu palabra con denuedo. Eso es lo que te pido. Que la gente diga: el pastor a donde llega siempre se pone a predicar y no hay quien lo calle. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dígame usted si lo ha cumplido el Señor. Amén. Puede gritarlo más fuerte si quiere. Amén. Hasta mi esposa me hace. Porque de esto se trata el reino. Pero esto que Dios nos ha concedido solo se aplica a todos aquellos que están predicando. El que no predica la palabra, el que predica su reino, el que predica de Él. 5 pasos para ser exitoso como yo. No es tu reino, no es tu unción, no es tu fuerza, es de Dios. Todo nos lo prestó. Somos administradores, somos embajadores. Él te va a pedir cuentas. Nadie es dueño de ese evangelio, nadie es dueño de la palabra. El dueño es Jesús. Él nos va a preguntar: ¿qué hiciste con ese evangelio? ¿Qué hiciste con la palabra que te di? ¿Qué hiciste con el reino que yo te presté? Yo te di dominio, te di poder, te di autoridad, pero no para que te enseñorearas sobre otros, no para que te enseñorearas humillando, no para que te enseñorearas haciendo tu propio reino. Te lo di para salvar vidas. Que no se te olvide que es mi reino, que la novia es mía, no tuya. Tú solo eres el amigo que me la está preparando. Amén. Amén. Y todo aquel que le roba el amor de la novia a su mejor amigo, ya no es su mejor amigo, ya es el peor de los traidores, su enemigo. Y hoy vemos a muchos robándole el amor de la novia a Jesús. La pandemia nos demostró quiénes realmente formaron discípulos y quiénes formaron fans de sus ministerios. Amén. Amén. Porque la pandemia, para los que formamos discípulos, lo único que decían los discípulos de Cristo: si hemos de morir, morimos. ¿Cuál es el problema? Amén.
Con pandemia, sin pandemia, con crisis o sin crisis, con guerra o sin guerra, Dios nos mandó a ir y predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Amén. Pero los fans de los ministerios dijeron, quédate en casa porque nos estamos muriendo, y el pastor dice que debemos de cuidarnos y ser prudentes, porque luego se le acaba su reino y ya no hay diezmos. Aleluya. Puede decir amén. Amén. La humanidad llegará un día que, aunque rechazó a Jesús, se doblará su rodilla y reconocerá que Cristo es el Rey soberano. Este es el significado del poder del reino de Dios. Es el dominio, la soberanía y el poder de Jesucristo en acción. Y todo aquel que predica de Jesús, vive para Jesús, se somete a la autoridad de Jesús, se santifica para Jesús, ama a Jesús y predica la palabra de Jesús, tiene sobre sí esta unción de poder, de dominio y de autoridad. Nadie puede detener, nadie puede acallar a alguien que está sometido a Cristo y que predica lo que Cristo le mandó a decir. Amén. Amén. Podrán meterlo a la cárcel y aún en la cárcel instaurará una iglesia. Amén. Podrán perseguirlo y en lo que lo están persiguiendo va predicando el evangelio. Si hoy meten a la cárcel a muchos de los que hoy se dicen ser siervos de Dios, con la teología de la prosperidad, estarían diciendo en la cárcel, yo declaro que soy libre y que me voy de aquí. Pero alguien que vive verdaderamente en el reino de Dios dice, no, a mí no me interesa si me metes a la cárcel, yo en la cárcel voy a hacer una iglesia también. Amén. Yo no voy a declarar que Dios me saque a la cárcel, yo voy a hacer una iglesia dentro de la cárcel. Así es. ¿No era lo que hacía Pablo? Le cambiaban las guardias constantemente y la historia dice que al menos le predicó a 1000 guardias que lo custodiaron durante su vida de prisión. Él ganó a 1000 en la cárcel. Oye, cámbiaselo porque este ya está discipulando al otro. Y cuidado con que te convenza ese Pablo. Y para cuando acordaban ya estaban llorando, quebrantados, orando con Pablo. Amén. A este también lo convenció. Tráete al guardia más rudo, al que es bien ateo, al que hasta trae una Biblia satánica y al rato ya trae una Biblia de Cristo. Aleluya. Porque cuando tú entiendes cuál es tu posición en el reino, no importa que estés en la cárcel, perseguido, no tengas templo, no tengas un gran edificio, tú predicas e instauras el reino. Amén. 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 Lo segundo que te voy a decir es el propósito del poder del reino de Dios. El propósito del poder del reino de Dios. Diga después de mí, el propósito del poder del reino de Dios. Y lo voy a llevar a un pasaje en las Escrituras que se encuentra en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, porque ahí viene el primer propósito del reino de los cielos. Primera carta a Pedro, capítulo 3, por favor. Ahí viene el primer propósito del reino de los cielos, del reino de Dios. Primera de Pedro 3:15. ¿Cuál es el primer propósito del reino de Dios? El primer propósito del reino de Dios es implantar el reino de Cristo en cada corazón de los hombres. Diga conmigo, implantar el reino de Cristo en cada corazón de los hombres. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿En dónde? ¿Dónde tenemos que glorificar a Dios? ¿Dónde tenemos que santificarnos para Dios? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Siempre listos y prestos para predicar. ¿Por qué crees en Cristo? ¿Por qué te hiciste cristiano? Aleluya.
¿Por qué te cambiaste de religión? ¿Por qué estás en una casa de rescate? ¿Por qué cambiaste a tus padres por esa religión? ¿Qué te dieron ahí? ¿Por qué no te sales? ¿Por qué sigues ahí con esos aleluyas? Porque mi reino es el de Cristo y no es de esta tierra. Amén. Y ahora te voy a explicar con la Biblia y con reverencia por qué yo creo en Jesús y por qué tú también debes de entregarte a Cristo. Amén. Porque tú también debes de dejar la religiosidad en la que estás. Porque tú también debes de entender que estás equivocado en lo que crees. Porque no hay religión, no hay filosofía en este mundo, ni hay poder humano, ni buenas obras que puedan cambiar el corazón del hombre como lo puede hacer el poder de Jesucristo. Antes de yo venir a Cristo, yo no me cambié de religión, yo no me hice fanático, yo era un pecador perdido. Yo intenté con drogas, con ídolos, con religiosidad, con filosofías y hasta con ateísmo. Nada me dio la paz que Jesús me ha dado. Nada me ha transformado como Jesús me transformó. Nadie restauró mi familia como Él la restauró. Nadie me ha dado un propósito como el que Él me dio. Nadie pudo, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni doctores, ni el amor de mis padres, ni el amor de una esposa o de los hijos. Nadie pudo darme lo que Jesús me ha dado hasta hoy. Tu filosofía, tu religión, tus placeres, tu estilo de vida, ¿te ha dado eso? No. Entonces date cuenta que no hay nada mejor que tener a Cristo en el corazón. ¿Cuál es el propósito del reino de Dios? Instaurar el reino, implantar el reino, que estemos siempre prestos para el que nos pida parecer de nuestra fe y de nuestra esperanza. El segundo propósito del reino es que la iglesia, escúchelo y escúchelo con atención, la iglesia viva realizando proezas. ¿Y cómo se vive realizando proezas? Obedeciendo las leyes divinas en esta tierra. Todo el que obedece las leyes divinas es usado en hacer proezas y maravillas en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay nada que un cristiano no pueda hacer. Un cristiano obediente, un cristiano que ama a Dios, le cree a Dios y vive para Dios, se santifica, predica la palabra. Y la iglesia que hace proezas es porque le antecede una vida de obediencia. No hay proezas en una iglesia desobediente. No hay proezas en una iglesia que no se santifica. No hay proezas en líderes o pastores que no obedecen. No hay proezas. Si hoy se le dijo a usted, hay una agenda, hay una calendarización, y usted puso por encima de esa agenda y calendarización un programa que usted tenía, no espere que Dios lo respalde en su ministerio. Se le dio una orden, se le está dando una indicación. Y si usted no obedece, no espere que allá en su iglesia o el reino de las tinieblas le obedezca. Solo hacen proezas los obedientes. Amén. Así es, amén. Amén. Oh, pastor, yo sabía que había una calendarización, yo sabía que había una junta, pero ¿sabe que mejor decidí yo? Porque creo yo que es mejor así para la iglesia. ¿Desde cuándo tú crees que es mejor que la indicación que el pastor, que te confió ese pastorado, que eres un puberto en el evangelio y en el pastorado, y que él te está enseñando a pastorear, porque tiene más años que tú pastoreando? ¿Desde cuándo tú crees ahora que es mejor como tú dices y no conforme lo que el pastor te está pidiendo? Así es. Así es. Desde que entiendes, desde que vives a tu estilo y no al reino de Dios. Amén. El pastor dijo, obedezco. El pastor me va a dar una palabra, un discipulado, voy a ministrarme. Amén. El pastor dijo que hay que calendarizar, vamos a hacer una obra, vamos a hacer una planeación. No puedes poner por encima de lo que se te está pidiendo en obediencia a algo, porque Dios no hace proezas con los desobedientes. Dios hace proezas con los obedientes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Sí lo está captando? Es que todos quieren hacer proezas. Todos oran, oh Padre, úsanos. Queremos hacer proezas en tu nombre. Dios, estamos orando. ¿Por qué no hacemos proezas en tu nombre? Porque estás orando, pero al mismo tiempo estás desobedeciendo a tu pastor. Así es, amén. Porque estás orando, pero al mismo tiempo cambian los planes que el pastor te dio.
Porque estás orando, pero al final haces lo que tú crees que es mejor. Amén. Mi propósito es que tu iglesia hagas proezas, siempre y cuando tú seas obediente. Amén. Aleluya. Es que porque el pastor me pide, es que porque el pastor me regaña, es que porque el pastor me disciplina, es que porque el pastor me habla así. Es por tu bien. Amén. ¿Ha escuchado esa frase que las mamás dicen? Es que yo sé lo que parí, Amén. yo sé qué hijo tengo, no tiene que venírmelo a decir. Yo también sé qué es lo que estoy pariendo. Amén. Yo sé qué hijos tengo. ¿Quiénes batallan con su carácter? ¿Quiénes dicen sí, pastor? Pero por dentro dicen, uy, uy. Aleluya. Sí, amén. Amén. Y aunque yo no te vea, el Espíritu Santo orando me dice, mira, tal persona ya le está diciendo a su esposo, a su esposa, vámonos de aquí. Santo. Quiero que entienda que cada vez que usted me escucha predicar, es porque Dios está hablando a la necesidad de lo que usted está batallando. Amén. Amén. Eso es instaurar el reino. Así es. ¿Por qué el pastor predicó eso? ¿Por qué habló tan fuerte? ¿Con quién está enojado? Contigo que te quieres ir, contigo que estás desobedeciendo y contigo que te estás desanimando. Amén. Y no es un enojo humano, es un celo de Dios. ¿Por qué vas a cambiar la bendición de Jehová por las lentejas de allá afuera? Amén. 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 No seas hipócrita, porque allá afuera el mundo te dio patadas, y perdón por lo que le voy a decir, patadas en el trasero más fuertes. Y usted viene y se queja aquí porque le disciplino. Amén. Aleluya. Y usted nunca renunció al mundo. Usted no dijo, me voy a ir a vivir a la sierra como un ermitaño porque el mundo me ha traicionado. Usted no abandonó a su familia. Me voy de la casa de mis padres, de mi familia, porque me traicionaron. No, usted se aguantó y se sigue aguantando hasta hoy. Hoy le siguen diciendo, ¿por qué te hiciste cristiana? ¿Por qué te hiciste cristiano? Estás siendo un pobre, ¿para qué quieres ser pastor? Y usted le sigue creyendo. En lugar de que le crean los pastores. Es muy sencillo. ¿Amas a Jesús? Amén. Así es. ¿Amas a Jesús? Amén. Amén. Entonces quédese y deje de estar haciendo berrinches. Amén. Ah, es que para usted es muy fácil. No, es que yo ya lo viví. Amén. Amén. Es que también un día yo también tomé esas malas decisiones. También un día me enojé con mis pastores. Es que no me entienden, están locos, quieren que esté aquí todo el día. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué me sirve estar internado? Mejor me voy, es mejor ir a trabajar, puedo predicar y trabajar. Y tú mismo haces tu propio reino aquí, tontito. Un reino tontito aquí tuyo. Amén. Yo también lo hice. Yo también tomé malas decisiones. Y de estar internado también me salí 2-3 meses. Dije, lo puedo hacer, lo puedo lograr. Lo intenté. Desde México, Distrito Federal, dejé mi internación, me vine a Saltillo. 3 meses me bastaron para darme cuenta que tomé la peor decisión de mi vida. Sí, me dieron trabajo. Sí, el gerente me traía aquí. Wow, nadie trabaja como tú. Sí, me aumentó el sueldo y cuando le dije, sabe que ya no aguanto, yo soy predicador, me voy a regresar a internarme a México, Distrito Federal, dijo, estás loco, te doy 3 veces el sueldo si quieres, pero no te vayas. Pues sí me fui. Y bien gordito, porque trabajé 3 años, 3 meses, y esos 3 meses en un restaurante me regresaron bien gordo. Y allá nomás me vio el pastor cuando llegué, dijo, vienes lleno de mucha carnalidad, dijo, te vas a poner a ayunar 20 días para empezar. Es tu primer disciplina, dijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el ayuno? Amén. Y sí, me seguí enojando, y sí, también tuve malas decisiones, y sí, también muchas veces me quise sublevar sobre las autoridades. Era un novato. Era un tonto, tan necio era yo que no entendía. Pero conforme Dios también, y mire lo que le voy a decir, Dios te va golpeando como un padre amoroso. Dios te va disciplinando con su amor y con sus golpes divinos. Vas entendiendo, y desafortunadamente muchos aprendemos a golpe y porrazo muchas cosas. Amén. Y lo único que queremos evitar que son esos golpes y porrazos, hijo. No cometa los errores que yo cometí un día. No tienes que ser golpeado como lo fui yo para entender. Puedes entender siendo entendido. Amén. Amén.
No trates de entender siendo necio. Amén. Aleluya. Amén. No trates de entender siendo necio, duele mucho. Amén. Amén. Puedes entender siendo entendido. Amén. Dios me trajo, Dios me hizo un llamado. Mi llamado fue a 2-3 horas diarias a servir a Cristo. Perfecto, cúmplelas. Dios no tiene problema. Dios te hizo un llamado a medio tiempo porque trabajo y medio tiempo vengo. Perfecto, cúmplelo. Sigue trabajando, da testimonio, instaura el reino en tu trabajo. Amén. Haz discípulos donde estés. Amén. Dios te dijo tiempo completo. ¿A qué le estás jugando? Como dicen en Tijuana, Baja California, no le juegues al coche con gafas. O sea, al marranito con lentes de sol. ¿A qué le juegas al coche con gafas? Tú dijiste que era tiempo completo. Dios nos dijo a nosotros que si eras de tiempo completo también. ¿A qué le estás jugando hoy que quieres renunciar? Amén. Amén. Es que mi familia me está presionando. Pues nadie se ha muerto porque lo presionen. Así es. Amén. Es que mis hijos ya perdieron un año de escuela por estar en casa de rescate. Nadie se ha muerto por no terminar la escuela. Te digo una cosa, y yo no estoy en contra de que te prepares, prepara, estudia profesiones. Mientras más preparado, creo yo que Dios también te puede usar mejor. Así es. Amén. Pero también yo creo que con una primaria, con saber leer y escribir y saber algo de matemáticas y con la unción poderosa del Espíritu Santo Amén. y una buena escuela bíblica, te aseguro que también conquistas los mismos reinos que va a conquistar un empresario cristiano. Te lo aseguro. Porque aquí no se trata de posiciones, de intelectualidad. Se trata de tu posición donde está. ¿Estás humillado en la presencia de Dios? ¿Tienes unción del Espíritu Santo? ¿Eres un discípulo que se deja discipular? ¿Eres un discípulo que se deja impartir? ¿Eres un discípulo que se deja disciplinar aunque lo regañen? Amén. Tú vas a conquistar naciones aunque no tengas ni la primaria terminada. Te lo aseguro. Ahora, Casa de Rescate tampoco avala eso. Gracias a Dios hemos tenido temporadas donde la Secretaría de Educación Pública nos trae secundaria, nos trae preparatoria abierta, gratuita. Queremos que te superes, queremos que logres más. Así es. Amén. Yo he platicado con los pastores, he dicho, deberíamos de conseguir también carreras técnicas, carreras universitarias para que también lo quiera hacer aquí. Y pensando yo en mis hijos, porque tal vez llegará un día que mis hijos ya no puedan estar en la escuela que está ahorita y tal vez los voy a tener que sacar y luego voy a tener que decir a mi esposa, ni modo, hija. Las cosas se pusieron color de hormiga, ahora que estudien desde la Casa de Rescate y que terminen lo que iban a estudiar aquí. Amén. Pero lo que más me interesa a mí es que tengan una buena formación bíblica, espiritual. Porque con escuela o sin escuela, con unción, con humildad, santidad y una buena formación bíblica, van a conquistar naciones. Amén. Porque el reino de Dios está con el que obedece. Amén. Dios nos ha provisto de dones como herramientas para que obedezcamos su palabra. No hay excusa. ¿Y sabes por qué Dios quiere que te dio dones? Para obedecer y para cumplir el propósito, pero también para que el poder de Dios se active en ti. El poder de Dios no se activa en los desobedientes. Amén. La autoridad no se activa en los desobedientes. La autoridad solo se activa en los obedientes. Así es. Amén. Míralo como quieras. Dime lo que quieras. A mí Dios me dijo algo diferente. Mira, mientras te estés en una cobertura y Dios te haya dicho que esa es la cobertura y a nosotros nos haya dicho que somos la cobertura, mientras Dios te lo haya dicho, no puedes venir inventando otra cosa. Es más, te lo digo así, si Dios quisiera que te fueras, no necesitarías estarnos manipulando diciendo, ya me voy, cuídame porque ya me voy. Nosotros mismos en la mañana tendríamos tus maletas hechas y listas y te hubiéramos dicho ya, Dios nos dijo que ya es tiempo de que te vayas. Así es, amén. Pero si no te lo hemos dicho y tú andas de que pues no sé si irme, ando pensando a ver si irme. El terco eres tú, hijo. Nadie te está corriendo, ni Dios. Lo que pasa es que no quieres enfrentar tu realidad, no quieres enfrentar tus debilidades. Así Ya te dolió Así es, amén. Amén. la herida. Gloria a Ya como Dios. ya empezamos a escarbar la pus. Gloria a Dios. Ay padre, yo pensé que me ibas a dejar la pus ahí. ¿Por qué no puedes dejar la pus ahí? Porque te vas a morir por ella. Así es. Tu pus te está pudriendo el corazón. Pero es que ¿quién le dijo a usted
que me tenía que quitar la pus. Usted la trae contra mí. Como los hijos, ¿verdad? Tú amas más a mi hermano, es tu favorito. Ay, hijo, lo que pasa es que tu hermano desde hace mucho dejó que le quitáramos la pus. Así es. Y a ti apenas te la empiezo a quitar y no te gusta que te quite la pus. Amén. Yo tengo 2 hijos varones. Uno es más entendido que el otro. Haz esto, sí, papá. Y el otro, ¿por qué lo tengo que hacer? Aleluya. ¿Qué me vas a dar a cambio si lo hago? ¿Qué dice la Biblia acerca de que esto que si lo hago? Me dice 3 cosas a la vez antes de hacerlo. Y entonces al que yo veo que trae, digo, este trae más pus que el otro. Amén. Y a este le aprieto más y le escarbo más a la pus porque yo no quiero que crezca con esa pus. Y Amén. llora y patalea. Y es que porque a mi hermano no le pegas igual. Y es que porque a mi hermana no le haces lo mismo. Porque tú tienes más pus que ellos. Amén. Pero Amén. te digo una cosa, hijo. Así como yo espero de ellos 2 grandes cosas, también yo veo grandes cosas en ti. Así es. Creo en ti, creo que lo que Dios va a hacer en ti. No te estoy presionando para destruirte, te estoy presionando porque vas a lograr más cosas todavía. Así Amén. es. Amén. Por eso te estoy presionando, por eso te estoy escarbando la pus, porque yo ya vi lo que tú no ves. Un día vino una muchacha a despedirse de nosotros después de 2 años de trabajar aquí y de prepararse en Casa de Rescate. ¿A dónde vas? Dijo, no sé, todavía no sé, yo simplemente sé que Dios me dijo que me fuera de aquí. Alabanzas. Así Dios te dijo, vete de aquí. ¿Y no te dijo a dónde? No, pues no fue Dios, eres tú, tu carnalidad. Amén. Y al final me dijo, ¿por qué me insiste tanto que no me vaya? Le dije, porque yo ya vi en una visión lo que Dios va a hacer contigo. Amén. Lo que tú no puedes ver, yo ya lo vi como tu papá espiritual. Amén. Pero le tuve que decir como el cantante pagano, anda y ve, te veo nerviosa. Y que sientas con él lo que no sentiste conmigo. Le hablo del ministerio. Amén. ¿Qué sucedió? Que esta muchacha no se fue ni a una iglesia, se casó con una persona no cristiana, dejó la visión que Dios le había dado. Es que cuando desobedeces y no entiendes el propósito del reino de Dios, las cosas nunca van a funcionar. Así es. Nos cuesta tanto trabajo someternos a una autoridad. Nos cuesta tanto trabajo entender que para que Dios te use, debes de obedecer a quien Él puso de autoridad sobre ti. Nos cuesta tanto entender que tú puedes amar a tu pastor, pero lo puedes deshonrar al mismo tiempo. Aleluya. Amar no es igual que honrar. Amén. Orfa amaba a Noemí y la dejó. Ruth amaba a Noemí y la honró y se quedó con ella. Amén. Yo he tenido muchas orfas. Oh, pastor, es que de veras yo amo a Resplandece, lo amo a usted, amo a los pastores, de veras, es más, no me voy porque me regañan, de veras, no me voy porque me regañan, se lo juro, delante del Espíritu Santo. Sí, ya entendí, nos amas, pero no nos supiste honrar, porque si nos honraras no te estuvieras yendo como orfa, Amén. te estás yendo como orfa. En cambio Ruth dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueras me van a enterrar. Amén. Las Ruth que aman y honran se quedan hasta morir y se entierran con nosotros. Amén. Amén. Es así. ¿Está conmigo? Amén. Porque amas a la persona, pero honras lo que Dios depositó en él. Ámame como persona y como pastor, pero honra la unción y el pastorado que Dios puso en mí. Honra la unción y el pastorado de tus pastores. Amén. Porque si no aprendes a honrar eso, tú vas a ser como orfa, a amar, pero te vas a terminar yendo. Amén. Amén. Así es. Judas aparentaba amar a Jesús y era discípulo, y yo se lo he dicho muchas veces, discípulo viene de griego hijo en disciplina. No era cualquier hoja de lata, no era cualquier persona, era un discípulo, un hijo en disciplina, como los otros 11, igual, los 12 eran hijos en disciplina. No dice la Biblia 11 discípulos y el traidor, no, dice 12 discípulos, pero uno lo traicionó. Amén. Y eso nos indica, cuando la Biblia hace indicativo, es que nos está diciendo que hay discípulos, hijos en disciplina, pero que traicionan. Amén. Porque Jesús le dijo, porque el diablo entró a tu corazón.
Porque Judas tal vez aprendió a tenerle cariño a Jesús, pero no honró lo que había en Jesús, la unción y el llamado de Jesús. Por eso terminó vendiendo el llamado y la unción de Jesús por 30 monedas de plata. Así que dime lo que quieras, tú dime, dame la excusa que quieras, dame tu mejor excusa, la mejor que tengas. Me voy por esto, pastor, pero no me voy mal, no me voy en rebeldía, yo lo amo a usted, yo lo amo a la iglesia, amo a los pastores, es más, no me voy enojado. Dime lo que quieras, dame tu mejor excusa. Pero eso solamente demuestra algo, no aprendiste a honrar lo que Dios te estaba dando en este lugar y la unción que hay en este lugar. Amén. Y si aún escuchando esto te da más coraje, sánate. Porque tal vez hoy estás diciendo, alguien le chismeó, sí, hablaron de mí. Sánate, porque no solamente estás deshonrando, ya tienes más enfermo el corazón. Así es. Aleluya. Hay un propósito en el reino de Dios, es establecer e implantar el reino, es que la iglesia haga proezas obedeciendo. Él nos ha dado herramientas para obedecer con su Espíritu Santo, no hay excusa. ¿Y sabes por qué Dios quiere que obedezcamos? Para ser usados con poder en el reino. Amén. Él no usa desobedientes, Él usa obedientes. Otro de los propósitos del reino de Dios es que la iglesia aprenda a pagar el precio. Amén. 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 Otro de los propósitos del reino de Dios es que la iglesia aprenda a pagar el precio. El precio de pertenecer al reino. Hay un precio por pertenecer al reino. Así es. Pero el precio ya lo pagó Jesús. No, Jesús pagó el precio para hacerte hijo. Hay un precio extra que tú debes de pagar, no para salvación, no se malentienda. No para obtener la vida eterna, eso ya lo hizo Jesús. Por cuanto ya tienes vida eterna, por cuanto ya tienes vida eterna, por cuanto ya eres ciudadano del cielo, por cuanto ya eres hijo a través y por los méritos de Jesús, ahora como hijo te voy a enseñar esta lección. ¿Quieres crecer en el reino? ¿Quieres ser usado en el reino? Tienes que pagar un precio por esa unción. Amén. Mira lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 3 al 5 para que entendamos más este precio. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Para que si usted está diciendo hoy, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué me mandan a hacer esto? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué siempre me mandan a hacer esto? Bueno, hay un precio a pagar por la unción. Amén. Dice segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Primer precio, sea agradecido. La ingratitud es una de las cosas que ha dañado más a la iglesia. ¿Cuánta gente es bendecida en un ministerio y cuando se va se le olvidan todos los favores que recibió? Dice, damos siempre gracias, dice el apóstol Pablo. Luego versículo 4, por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Segundo precio, sea paciente. Voltea con tu hermano y di, sé paciente. Ahora dile, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde dices que te vas? Ah, ya no eres paciente. Por eso te estás yendo. Amén. ¡Hey! ¿Sí está aquí? Amén. Pero estoy predicando a piedras. No, aquí está. Aleluya. Es que me está invitando otro pastor que es más amoroso que usted, que es que me llevo muy bien con él, me he identificado mucho. Impaciente. 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 Es que aquel pastor ya me dijo que yo voy a llegar siendo pastor directo.
Gloria a Dios. Y usted todavía me tiene de líder. Ya llevo 3 años. Y todavía dicen así para ver si vienen espirituales. ¿No será que la preparación que Dios me dio aquí con usted era para irme con ese pastor y servir allá? Ay, vato. Ay, batita. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Qué fácil, ¿verdad? Es para esos pastores. Te lo hubieras llevado cuando llegó con todo el resistolote pegado en la nariz, que alucinaba aquí en la casa de rescate, que hablaba con demonios. Ahí te lo hubieras llevado, lo hubieras preparado tú. Te lo llevas ya preparadito, bañadito, disipuladito. ¡Qué chulada! ¡Qué facilidad de reino el tuyo de falso pastor! Llévatelos desde el principio. Batállalos tú desde un principio como los batallamos nosotros. Eso es lo que más coraje santo me da de los pastores, no solo los que se han ido traicionando o hablando mal, o oyéndose bien, terminan después hablando mal, Así es. o llevándose gente. Así es. Porque como que ellos piensan, me merezco este pago. Yo también trabajé varios años con el pastor Josué, me merezco traerme estas ovejas. Santo. Sí trabajaste aquí, pero tú no los batallaste como los batallamos nosotros. Amén. Sí dabas discipulados, pero tú no te desvelabas con ellos cuando se querían brincar la barda. Sí venías y me ayudaste a bautizar en los bautizos y les diste palabras, pero tú no le lavaste los pies cuando llegaron todos andrajosos y sucios. Amén. Sí estabas aquí y predicaste algunos domingos, pero no ibas a la Resplash. Fuiste 2-3 meses y luego ya te cansaste, ya no quisiste ir. Amén. ¿Qué te hace pensar que te puedes, como dice el dicho, cobrar a lo chino? Luego los que se van dicen, pues es que me están ofreciendo allá, que usted aquí me tiene de pastor, allá me ofrecen ser apóstol. Alabanzas al Señor. Te voy a enseñar este principio. Si ya llegaste a Resplandece, o lo digo por los nuevos, si quieres o crees que Dios está hablando para hacer Resplandece, este principio va también para todos. Amén. Si ya estás en Resplandece, Dios te trajo a que aprendas lealtad y honra. Amén. Yo no tengo problema, yo tengo pastores que han venido también a otros ministerios, que fueron golpeados, fueron abandonados, o simplemente Dios les indicó vete a Resplandece, y antes de decírselo a ustedes, también nos lo dijo Dios a nosotros, sin ningún problema. Pero cuando llegaron aquí, llegaron y empezaron a ser golpeados en los discipulados, purificados en los discipulados, restaurados en los discipulados. ¿Por qué? Porque ya estás aquí, ahora Dios te va a enseñar este modelo bíblico. Amén. Es así. Tal vez allá no lo aprendiste y no te lo enseñaron, pero aquí sí te lo vamos a enseñar. Las cosas deben ser así. Así es. Amén. 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 Entonces voltea con tu hermano y dile, no seas impaciente No seas impaciente y no seas incrédulo. Porque dice Pablo que se gloriaban de las iglesias. ¿Y cuál era su gloria? ¿Por qué le daban gloria a Dios? ¿Por qué se sentían contentos? ¿Por qué alababan a Dios? Dice, por su paciencia y fe. Amén. Gratitud, paciencia y fe. Van 3 precios. 4º precio, paciencia y fe en vuestras persecuciones. Es que nadie me dijo en el contrato que me iban a perseguir, pastor, que me iban a apedrear, que se me iba a dividir la iglesia, que iban a hablar mal de mí, Amén. que me iban a abandonar. Santo. Te tengo noticias. ¿Quieres crecer? Ahí dijo amén. Amén. ¿Qué es enano? Aleluya. Yo sí quiero crecer. Amén. Me están persiguiendo. Lo único que escucho es, ¿vas a crecer? Amén. Apenas publicamos de la carpa que pusimos como templo. Y ya empezaron. O sea, es un circo. Amén. Esa no es una iglesia, es un circo. Estoy creciendo.
Amén. Persígueme y ladra. Voy avanzando. Amén. Amén. Y regularmente la gente que te critica es porque dice, ¿por qué no se me ocurrió primero a mí? Amén. ¿Quiere crecer? Va a ser perseguido. Amén. Amén. La persecución produce crecimiento. La persecución produce fuerza. La persecución saca al campeón que no sabías que había dentro de ti. La persecución saca al valiente que no sabías que había dentro de ti. La persecución saca al Jean-Claude Van Damme cristiano que no sabías que había en ti. Empiezas a aventar unas patadas cristianas que no sabías que podías aventar. Amén. Y no solo perseguido, dice, de vuestras persecuciones y tribulaciones. ¿Y sabes lo que significa tribular? Ser triturado. Amén. ¿Y sabe a quién trituraban en la Biblia siempre? A las uvas para que saliera el mejor vino. A las ramas para que saliera el mejor aceite de unción. Por eso Esmirna. Esmirna viene el nombre de una planta que así se llamaba. La iglesia vendía un aceite aromático que salía de la Esmirna. Y esa Esmirna era triturada para que saliera ese aceite. Por eso se llama en Apocalipsis la iglesia así, porque es la iglesia triturada. ¿Para qué? Para que saliera la mejor unción que había en él de parte del Espíritu Santo. Está siendo atribulado, triturado. Es porque Dios quiere que veas la mejor unción que Él te ha dado. Amén. Amén. Mientras más triturado y atribulado seas, más unción hermosa, ungüento aromático saldrá de ti. Yo pensé que se iba a gozar más por lo que estoy diciendo. Amén. Amén. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Observe. Aún es juicio justo de Dios que nos persigan y los atribulen. ¿Por qué? Porque Amén. Dios te está enseñando a crecer. Amén. Porque Dios te está enseñando la mejor unción y ungüento que hay en ti. Para que seáis tenidos por dignos. Amén. Del reino de Dios. ¿Quieres ser Dios? Yo quiero ser confiable. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Así es. ¿Tú crees que al decirle a Dios quiero ser confiable es ok? Chazam, ahí te va unción para ser confiable. Aleluya. Fluye, sopla. Confiable, confiable. Hoy me siento más confiable que ayer. No. ¿Quieres ser más confiable? Sí, te voy a triturar. ¿Sabes por qué te va a triturar? Porque no solamente va a salir la mejor unción y el mejor ungüento cuando te triture, sino porque la trituración va a destruir lo que estorba de ti. Amén. Tu mal carácter, Amén. tu desesperación Amén. Aleluya. o tu falta de carácter. Eres muy débil. Santo. Amén. Apenas te enteras de que alguien está hablando mal de ti, te apachurras, te desanimas, pierdes la compostura. Por eso te tengo que triturar. Te voy a triturar para demostrarte que la crítica, la persecución o lo que el diablo haga o las aflicciones no van a poder contigo. Porque si pudiste soportar la tribulación que yo te di, vas a soportar cualquier ataque de Satanás. Amén. Porque te aseguro que mis tribulaciones son más duras, Así es. más dolorosas que incluso las que el mismo diablo te haga. Amén. Amén. Pero hay una diferencia entre él y yo, dice Dios. Es que yo te voy a enseñar a ser fuerte, valiente y poderoso. Amén. Y el diablo te va a enseñar a ser cobarde, pusilánime y desanimado. Amén. Amén. Así es. ¿Por qué lado quieres ser atribulado? Por Dios. Ah, entonces tribúlame tú, Dios, porque esto me va a llevar a ser más poderoso, a tener más carácter de Cristo y a ser más grande en el reino. Amén. Pero si usted se va hoy de la casa de rescate o mañana o el día que se le ocurra o abandona el ministerio o la unción o la cobertura que se le ha dado aquí, usted se va pensando que lo podrá hacer. Bueno, que vaya y lo triture el diablo, pero luego no venga chillando diciendo, es que fue su culpa, pastor. Porque la única decisión la tomó usted. Aleluya. Amén. 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 ¿Qué quiere usted? Hijos preparados aquí, ungidos aquí, Amén. aunque la gente los tache de burros allá afuera. Amén. O hijos preparados allá afuera en lo secular, pero lejos del llamado de Dios. Amén.
Ayer me platicaba el pastor Josio de un pasaje bíblico que leyó de 30 hijos. Dice que los 30 hijos andaban en burros. Pero luego dice, pero los 30 conquistaron ciudades y los 30 se hicieron príncipes de ciudades. Y el pastor le llamó la atención eso, dice, porque dice la Biblia que los 30 andaban en burro y luego se hicieron príncipes y conquistaron ciudades cada uno. Y le habló Dios y estudió, oró y Dios le reveló que el burro o andar en burro significa gente insignificante. Así es. Gente de intelectualidad pequeña. Pero dice, pero estos 30 hijos obedecieron la ley de Jehová. Amén. Amén. Y por obedecer la ley de Jehová, aunque andaban en burrito, Dios los hizo conquistadores de ciudades. Yo prefiero a mis hijos que anden en burrito como Jesús, pero bien ungidos y preparados para las naciones. Amén. Que anden allá afuera en corceles, Sí, amén. pero bien paganos y lejos del llamado de Dios. ¿Qué hijos quiere usted? No lo escuché. Amén, amén. Preparados. Amando a Cristo. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no se preparen sus hijos secularmente. Lo que le estoy diciendo es de que métalos al llamado, métalos a la unción, métalos a la cobertura, métalos a los mantos de resplandece. Amén. Así es. Ahora le digo esto porque mire, vamos a ser sinceros así. Máscara quitada, como los luchadores. ¿Quién sabe cómo vendrá el día de mañana? ¿Quién sabe si los gobiernos, con lo que viene antes del arrebatamiento, nos obliguen a los cristianos a sacar, a los genuinos cristianos, a los que están sancochados y, sí, hombre, hay que amar a los homosexuales y casarlos, y esos sancochados, no, que sigan casando a los homosexuales y alejados de la voluntad de Dios, sodomitas. Pero los genuinos cristianos, que nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando en las escuelas y lo que el gobierno está haciendo, y que va a llegar un día que el Espíritu Santo tal vez nos diga, ya te diste cuenta que tu hijo se está pervirtiendo en la escuela, ¿qué esperas para sacarlo? Porque esa es nuestra realidad. Que así como viene lo profético antes del arrebatamiento, tal vez seamos la generación que tengamos que sacar de las escuelas seculares a nuestros hijos y meterlos a nuestras escuelas bíblicas, y que mejor se preparen antes del arrebatamiento para servir a Cristo. Amén. Yo a veces dejo de soñar. Yo le digo a mi esposa, alabo que tú insistas que mis hijos un día sean profesionistas, porque tú lo eres. Ella tiene 2, 3 profesiones. Pero entiende esto, mi amor. Si un día Dios nos dice, ya no necesito que tus hijos estudien carreras, me urge llevarlos a las naciones a predicar, muéstrales la escuela bíblica, dales, impárteles la unción que les di, los mantos de resplandece, entiéndelo, vamos a tener que hacerlo. Así que deje también usted de ilusionarse, ilusiónese, pero al mismo tiempo esté preparado para la desilusión. Así es. Ok, yo voy a luchar para que mis hijos logren lo más posible secularmente, pero si llega un día que Dios me dice, ¿qué esperas para sacarlo? Es pronto ya. Es pronto. Amén. Ya, es pronto. Y mire que el pastor Rodolfo es profeta también, Amén. de esta casa. Así que va Jesús siempre. Es más, hace una semana hablé con uno de unas ovejas, unas congregantes de aquí, me dijeron, mi esposa y yo, pastor, hemos pensado que tal vez a un futuro muy próximo vamos a vender la casa que tenemos, vamos a vender las otras 2 casas que tenemos, vamos a dejar la empresa. Yo lo que quiero ahorita es preparar a alguien, dice, que discipularlo así para que cuando yo deje la empresa sea como si yo estuviera trabajando. Y ya le dije a mi esposa, vamos en el terreno que Dios les va a dar a resplandecer, vamos a construir nuestros 2 cuartitos ahí con nuestro baño, y ahí mero, mija, sirviendo a Cristo para siempre hasta que Cristo venga ya. Amén. Y yo volteé a ver a mi esposa y dije, pues fíjese que no nomás va a ser usted, así como vamos. Vamos a ser una ciudad resplandece. Una ciudad resplandece aquí, y de aquí salía a las naciones a predicar tremendamente. Villa resplandece. Algo va a ser Dios. Amén. Amén. Así es. Amén. Y no es descabellado lo que estoy diciendo, Constantemente Dios le decía a su pueblo, apártense, Amén. apártense. Amén. Las casas de rescate están en la Biblia, yo las vi, yo las entendí.
En Levítico, en Números, Dios le habló a Moisés, en Éxodo, haz las casas de refugio, le dijo, donde vengan los asesinos, los que vienen huyendo de la ley. Y mientras lleguen a tu casa de refugio, no les podrán hacer daño hasta que sea restaurado y yo le haga juicio antes que los hombres. Amén. Y si se arrepiente y yo lo perdono, dice, no podrán tocarlo. Pero si no se arrepiente y se va de tu casa de refugio, entonces que la ley allá afuera lo apedreen y le hagan lo que tengan que hacer. Así Y Dios me dijo, ¿ya viste que si hay casas de rescate? Dije, amén, si hay casas de rescate. Amén. 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 Para ser tomados dignos, versículo 5 del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Sexto precio, hay que padecer para ser tomados como dignos en el reino de Dios. Amén. ¿Se da cuenta de los propósitos que hay en el reino? Otro propósito en el reino de Dios es que usted alcance plenitud. Cuarto propósito es que usted, del reino de Dios, es que usted alcance la plenitud. ¿Y cuál es esa plenitud? No solo que crezcamos y nos establezcamos en lo que Dios nos llamó a hacer y ser en Él. ¿Escuchó lo que dije? El propósito de ser plenos en Cristo no solo es que nos establezcamos y cumplamos en lo que Él nos dijo que seríamos en Él, sino que también lleguemos a la plenitud para estar en el reino milenial. Amén. Nuestro objetivo no solo es llevarlo a cumplir un propósito aquí en la tierra conforme al reino de Dios. Nuestro objetivo es llevarlo hasta el cielo, que esté en las bodas del Cordero, que esté presente en el día del Armagedón para ver cómo Dios derrotará y pondrá debajo de sus pies a todos los enemigos, y que esté en el reino milenial de Cristo. Nadie dice amén. Amén. Ok, quédese y conozca al anticristo entonces. Para todos los tribulacionistas, tú eres de los que predica el arrebatamiento. Ay, de esos fanáticos. Y yo les digo, ¿tú eres tribulacionista? Sí. Tú eres de los que quieres conocer al anticristo. Porque yo no espero ver al anticristo, yo espero ver a Cristo. La Biblia dice que la iglesia espera ver a Cristo, no al anticristo. Así es, amén. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la gran tribulación es una gran condenación. Amén. 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 Así que nuestro objetivo y el propósito del reino es que usted llegue a estar en el reino milenial de Cristo. Amén. Amén. Imagínese el fiestón que vamos a tener allá. Amén. Primero en las bodas del Cordero. Que todos los locos de Resplandece estén danza y Aleluya. danza y alabando a Dios. Y Amén. besándole los pies a Cristo y agarrando el brazo de Moisés para danzar así con él y el de Elías. Amén. Y mientras está danzando le diga, platícame cómo le tuviste miedo a Jezabel, así. Y luego que él te diga, así como tú tuviste miedo al llamado y te fuiste a casa de rescate 3 veces. Pero bien gozosos. Sí, pero bien gozosos ya en el cielo. Amén. Nuestro objetivo y el propósito del reino de Dios es que usted llegue con nosotros hasta el reino milenial, Amén. donde dice que gobernaremos con Cristo 1000 años en la tierra. Se restaurará el huerto que se perdió con Adán y Eva. Ese es uno de los propósitos del reino milenial, que lo que Adán perdió en el huerto del Edén sea restituido en el reino milenial. Así es, amén. Y que todos los paganos y gobiernos que se burlaron de Cristo, cuando vean el reino de Cristo descender y estar en esta tierra, nadie nos podrá tocar, solo nos verán desde lejos y dirán, wow, ahí están todos los cristianos que matamos, de los que nos burlamos, y ahí está su Cristo reinando en poder. Dice que se juntarán las naciones para hacerle guerra y Jesús las derrotará todas con el aliento de su boca. Aleluya. Amén. Así es. Y nosotros seremos testigos de esa gran conquista y de ese gran poder. Amén. Amén. Uno de los objetivos del reino milenial es que miremos la conquista plena en el reino de Dios y de Cristo. Amén. Ese es el propósito. Por eso seguimos orando hasta el día de hoy. Vénganos tu reino. Amén. Y por eso no debemos dejar de orar
siempre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. En el cielo, porque esa es una oración profética para el reino milenial. Creo yo que el tercer punto y el cuarto punto se los predicaré mañana en la junta de mañana, para poder avanzar más con la calendarización. Me es suficiente hoy creyendo que Dios le habló. No se pierda el día de mañana sobre el poder del reino de Dios, porque le hablaré otras dos cosas del reino de Dios poderosas que van a transformar su mentalidad y su manera de ver el reino de Dios.